Salmos capítulo 1. Seguimos en nuestra serie de Job, capítulo 11, pero primero vamos a leer el Salmos capítulo 1, luego vamos a trasladarnos a Job capítulo 11. ¿Lo tienen todos? Si me lo pones ahí en pantalla, Salmos 1:1 nada más. Dice así. Bueno, primero vamos a orar. Inclinen todos sus rostros y oramos. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por la presencia de cada uno de estos muchachos. Mi Señor, qué bueno verles en tu casa. Qué bueno, Señor, cuando tomamos las decisiones acertadas. Y ahora, Señor, una de ellas es venir a honrarte, venir a aprender de tu palabra. Señor Jesús, te ruego que ser el instrumento que tú necesitas usar esta mañana para llevar el mensaje a sus vidas. Háblanos a todos, en tu nombre lo pedimos. Amén. Bien, ¿lo tienen? Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, véanme todos. Lo primero que necesito esta mañana es que cada uno de ustedes identifique tres tipos de personas que habla ese versículo. Tres tipos de personas. Ahí hay tres tipos de personas. Por favor, búsquenlo y me dicen cuáles son. Ahí están, véanlo acá. Ahí hay tres tipos de personas. ¿Cuáles son? Mauricio. Los malos, los pecadores. Excelente, Mauricio. Muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos a estos tres tipos de personas? Los malos son aquellas personas que por no tener conocimiento de Dios, por no estar inmiscuidos en la religión, ellos actúan de manera normal o convencional a su vida, haciendo las cosas malas. A ellos usted no les puede decir, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el gobierno y veía a mis compañeros haciendo cosas ilícitas, cosas incorrectas, a ellos usted no les puede llevar con la palabra, mire, eso es pecado, porque ellos no entienden el concepto de pecado. Ellos son malos por su naturaleza. Ellos se metían entre todos, compañeros, compañeras, se metían y lo veían tan normal. Y las pláticas de ellos eran de esa naturaleza. Todos los días se iban a embriagar, todos los días. Yo no sé cómo les alcanzaba el dinero, pero todos los días se embriagaban. Pero ellos no pecaban. Atención, ellos estaban actuando de manera natural, en maldad, constantemente en maldad. ¿Me están entendiendo todos? Si una persona no viene a la iglesia, si una persona no es religiosa y usted le mira haciendo cosas incorrectas, atención, a esa persona no le podemos atribuir pecado, se le atribuye maldad. ¿Me están entendiendo todos? ¿Sí, claro el concepto? ¿Cuándo es maldad? Cuando mi naturaleza humana me lleva a equivocarme y hacer las cosas de manera incorrecta todos los días, o 3 veces por semana, 2 veces por semana, o a cada hora. Esas personas, no, usted no les va a decir, mire, usted se va a ir al infierno. No creen en el infierno, no creen en el cielo, no les interesan los conceptos religiosos. Es más, para tener la fiesta en paz con ellos, no hay que hablar de religión, porque si usted empieza a hablar de religión, se van hasta terminar burlando de usted, y más lo que va a incomodarle. Entonces la fiesta en paz es, mire, disfruten su vida, hagan como les parezca, y conmigo no hay problema. Si ustedes quieren drogarse, quieren beber todos los días, pueden hacerlo. Recuerdo que habían hecho una apuesta, que una Navidad yo iba a beber con ellos. Ellos apostaron mucho dinero.
Y les dije que la apuesta tenía sentido si el dinero me lo daban a mí. O sea, si ellos perdían, tenían que darme el dinero a mí. Pero apostaron entre ellos de que yo iba, como dicen ellos, a caer. Y no lo lograron. Pero, atención, para ellos todo eso es maldad. ¿Me entendieron todos? Bien, si su hermano, su tío, su padrino, su abuelo no va a la iglesia, usted no puede llegar diciéndole, mira abuelo, sos demasiado pecador, mira tío, vos solo metido en pecados andás. La palabra les suena extraña a ellos, la palabra no les da eco. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con su vida, no tienen nada que ver los asuntos religiosos. Entonces, a una persona secular no se le tilda de pecado, se le tilda de maldad. Cada vez que ellos hacen las cosas mal, su accionar, su forma de actuar es conforme a su naturaleza de hacer lo malo. ¿Claros? ¿Entendieron todos? Muy bien, ahora sigamos con el segundo, el pecador. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el pecador? Ahora ya cambiamos el concepto de maldad a pecador. Atención, puede hacer los mismos actos que el que hace maldad. El pecador puede hacer los mismos actos. Por ejemplo, alguno de nuestros muchachos saliendo de acá viene y se va a embriagar. Ese ha cometido un pecado. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento de Dios. Cuando yo ya tengo conocimiento de Dios, ya no se me aplica como maldad, se me aplica como un pecado, como una acción deliberada en contra de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando yo dispongo en mi corazón en drogarlo, yo dispongo en mi corazón ir a una disco, ir a bailar, ir a disfrutar de la vida, yo dispongo eso en mi mente, en mi cuerpo, eso es transgredir los caminos del Señor, transgredir la palabra, transgredir los mandamientos y todo lo que usted quiera llamarle. Cuando eso es así, entonces sí se llama pecado. Ejemplo, usted mira a alguno de los muchachos fumando. Usted dice, mira, ha caído en el pecado del cigarro. Ya no se dice en la maldad, sino en el pecado. Ya se nos cuenta como pecado. Atención, vamos a ser juzgados conforme a ese pecado. Vamos a llevar consecuencias por ese pecado. Vean que podemos hacer las mismas acciones. El inconverso está fumando y el cristiano está fumando. ¿Sí me están entendiendo? El uno le cuenta como maldad y el otro le cuenta como pecado. Entonces, si esta mañana usted está acá, nunca ha entregado su corazón a Jesús, viene hoy quizás por primera vez o está acompañándonos porque le gusta el deporte, porque le gusta alguna chica, qué sé yo no sé la razón que le ha traído a este lugar. Pero usted está aquí sentado y no es religioso. Usted no es religioso, usted no tiene nunca ha entregado su corazón a Jesús, está acá, como decía el doctor, yo no tenía problemas de vicio, no tenía problemas de esto, siempre fue un hombre que llevaba la vida bien calculada. Le contaban las cosas como maldad, le contaban las cosas ahora como pecado, cuando ya entrego mi corazón a Jesús. ¿Notan la diferencia? Pregunto, ¿notan la diferencia? ¿Cuándo es maldad y cuándo es pecado? ¿Claros todos? ¿Sí me han entendido? Bien, la tercera palabra, escarnecedor. ¿Qué es un escarnecedor? Dice maldad, pecadores y escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Qué se le ocurre? ¿Habías oído esa palabra antes? Sí, la habías oído. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrá ser un escarnecedor? No tienes idea, pero ya la habías oído antes. Muy bien. ¿Qué te ocurre a ti? Escarnecedor. ¿La habías oído antes esa palabra? Primera vez que la escuchas. Muy bien. Molina. ¿Perdón? Bastante bien, va muy acertado. Muy bien, veamos, ¿alguien más? ¿Qué te ocurre? Escarnecedor. ¿Habías escuchado la palabra antes? Sí.
Excelente. Ahí pegaron los dos en el clavo. El escarnecedor es el incitador a que otro se pierda conmigo. Ese es un escarnecedor. Una cosa es que mis amigos inconversos, mis amigos que no son cristianos, vengan a mí, se acerquen a mí y me lleven a alcoholizarme, me lleven a un lugar, me lleven a otro lugar. A él le cuenta como maldad. ¿Sí me está entendiendo? Pero si viene de repente, voy a tomar un nombre, la señorita Molina, y me dice, hermano Marley, mire, vamos a una fiesta y vamos a esto. A ella, él le toma ese pecado como escarnecedora. ¿Por qué? Porque está provocando en mí mi destrucción. Cuando yo le incito a usted a hacer algo incorrecto delante de Dios, o sea, yo vengo y le digo, mira, eso no es malo, venite, hagamos esto, hagamos lo otro, eso me cuenta como escarnecedor. Estoy llevando a la destrucción a otras personas. ¿Me entendieron? Maldad, aquel que no tiene conocimiento de Dios, no le importan las cosas religiosas, él actúa de manera natural, no siente que se equivoca. Pecado es aquel cristiano, aquella persona que ya camina con Dios, aquella persona que está interesada en las cosas de Dios, pero de repente tropieza en esto, tropieza en lo otro, todavía no tiene una firmeza en lo que hace y anda ahí todavía que va a una fiesta, que se toma una cervecita, que las amigas le llevan por un cigarrito de vez en cuando. Pecado, pecado. ¿Por qué? Porque ya conoce el camino de Dios, transgrede a propósito los caminos del Señor. Pero el escarnecedor es aquel incitador, aquella persona que no solamente se destruye a sí mismo, sino que necesita llevarse a alguien más de encuentro. Ese es el escarnecedor. ¿Sí me entendieron los tres conceptos? ¿Claros todos? Bien, veamos. El primero, maldad, sí. Vamos, sí ya lo expliqué. Veamos, maldad, el primero. Malo, el malo. Por naturaleza, no es religioso. Hace las cosas mal. Muy bien. El escarnecedor. El que incita a otra persona. El pecador. El pecador. Muy bien. ¿Están claros los tres conceptos? Bien, ¿por qué me era importante antes de entrar a Job conocer estos tres elementos? Job tenía tres amigos que los sermones anteriores veníamos viendo cómo le habían tildado a Job de que él había caído en una condición de lo peor por sus pecados. Atención. Pero Bildad y su otro amigo no fueron capaces de decir cuál era el pecado de Job. Nada más le decían, mira Job, estás en esa condición deplorable, has caído en esa condición porque algún pecado tenés. Hasta el día de hoy no ha habido un justo desamparado y Dios no va a torcer el derecho en razón de tu caso. Si Dios te tiene en esa condición, pecado tenés. Hasta ahí sus amigos lo condenaban de pecado y decíamos, lo trasroscaban, le hacían creer de que él estaba en una condición de pecados. Además de ello, recuerde, hubo uno de sus amigos que le dijo, tus hijos murieron por sus pecados. Vinieron y le tocaban donde más le dolía. Ahora su último amigo, Bildad, Sofar, él se acerca, pero tiene una característica un tanto diferente a la de sus compañeros. Sofar ya no solamente le dice, tú tienes un pecado, él condena un pecado en particular. Véanlo conmigo todos. Váyanse al libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11. Dice así. Respondió Sofar, naamatita, y dijo, las muchas palabras no han de tener respuestas, y el hombre que habla mucho será justificado. Bien, véanme todos,
Le voy a explicar. Eso de las muchas palabras era una manera de decirle a Job, Job, hey, ya cállate. Tus palabreríos, tus discursos no cambian la historia. Tu manera de justificarte ante el mundo no cambia la historia. Mejor para de contar y acuérdense que cada uno de los amigos de Job empezó a condenarle. Y por cada vez que uno de ellos le condenaba, Job también salía en su defensa. Y salía diciendo, yo no he hecho nada, ¿y por qué me están condenando? ¿De qué me están acusando a mí? Mientras él decía todo esto, no entendía lo que estaba sucediendo. Pero vean ahora cómo lo dice, léalo conmigo. El hombre que habla mucho será justificado, será porque lo que tú dices, por ese montón de palabrerío que tú tienes, por eso vas a ser justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Vean cómo lo está tratando allá. Harán tus falacias, tus palabras huecas, harán que los hombres se callen solo porque tú estás hablando. Bien, no termina ahí. Mira lo que dice a continuación. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Bien, ¿qué pecado le acaba de condenar? ¿Cuál de los tres tipos le aplicó? ¿Maldad, pecador o escarnecedor? ¿Cuál le aplicó? Escarnecedor. Dice ahí, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Bien, vengan todos aquí en un momento conmigo. Viajen conmigo al momento cuando Job empezó y cayó en la enfermedad. ¿Por qué Job estaba con esa lepra en su cuerpo? ¿Cuál era la razón? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era? Satanás y Dios tenían a prueba a Job. Satanás decía, Job está bien y te adora y te es fiel porque lo has bendecido, le has dado todo. Si le quitas todo eso, verás que él va un día de estos a maldecirte. Dios le da permiso y le quita todo. Segunda vez, vuelven a platicar. ¿Te das cuenta que mi siervo Job, a pesar de que me incitaste a que le quitara todo, se ha mantenido íntegro? Ve la calidad de mi hijo. Y le dijo él, piel por piel. Si me dejas tocar algo de su cuerpo, verás si no te maldice. Y le dice Dios, está bien, toca su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Piel por piel. Y ese día le dejó una sarna maligna sobre todo su cuerpo, que lo hizo estar tirado en el suelo, sobre cenizas. La única manera de poder él hallar sosiego sobre su cuerpo era ante la picazón que la sarna le daba en su cuerpo, era tomar tejos, y cuando él rascaba su cuerpo, en vez de rascarlo, les explicaba en sermones anteriores, rasgaba su carne, porque estaba toda en estado de pudrición. Entonces él rasgaba su carne mientras él creía que se estaba rascando. En ese momento que él estaba en esa condición, sus amigos vienen y pasan 7 días viendo ese panorama y no podían concebir la situación que estaba sucediendo. Y cuando se rompe el silencio se rompe en razón de empezar a condenar a Job y decirle, ¿algún pecado tenés? ¿Alguna situación está pasando en tu vida? Y escúcheme, le acusaron de pecador porque él era temeroso de Dios. No lo acusaron de maldad, le acusaron de pecador. ¿Por qué? Porque él era una persona temerosa de Dios. Pero, atención, ahora Zofar viene y le dice, mira Job, he descubierto algo. Vos no sos ningún pecador, tú eres un escarnecedor. Y cuando yo leía eso, me quedé así un poco aturdido, pensando y diciendo, ¿y en qué cabeza cabe poder decir una persona que está en esa condición? No lo había visto tiempo atrás y ahora decir que es un escarnecedor. Cuando tiempo atrás decía que Job era las personas que ayudaba al prójimo, que era un buen maestro, que era una persona que levantaba al caído. Y ahora se le acusa a Job
de ser un escarnecedor, ser una persona que está presta a destruir a los demás. Esto no es cosa fácil. Por favor, sigan leyendo conmigo. Vea lo que dice a continuación. Tú dices, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién dirá que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declararan los secretos de la sabiduría, que son de doble valor de las riquezas? Conocerían entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Bien, véame lo que está diciendo. El haber perdido todos tus bienes, el quedarte sin nada, el que te quiten tus hijos y que termines con esa sarna maligna, todo eso es poquito en virtud de tu pecado. O sea, mira hasta el punto que están llegando. Bueno, ¿y qué sigue, pues? Pregunto, ¿qué seguiría entonces? Para que Dios termine la justicia, ¿qué seguiría? Matarlo. Ese sería el final que los amigos estaban esperando. Dice, la iniquidad que tú cometiste todavía es poca lo que Dios ha hecho contigo. Quiero que piensen esta mañana todos. Número 1, Dios no te empieza a quitar las cosas y Él se está riendo al verte destruido. Póngame atención a lo que le voy a explicar. Dios no se está riendo a carcajadas viendo su destrucción. Satanás está disfrutando nuestra destrucción. Dios no la está disfrutando. Dios está lamentando los efectos y las consecuencias de nuestros pecados. Vean la diferencia. Dios no está reventando cohetes, está felizmente ahí en su trono diciendo, ahora sí Marlin, ahora vas a entender, ahora sí Pedro vas a entender, ahora sí Salvador vas a entender, y mira cómo te tengo. Dios no te tiene así. Cada uno de nosotros hemos llegado a un punto del callejón en el cual estamos contra la pared y ya no tenemos deleite en la vida, pero ¿en razón de qué? De nuestros pecados. Y lo que viene a continuación son los efectos, las consecuencias. Cuando las consecuencias vienen a mi vida, vienen a su vida, por el alcohol, por esto, por la cerveza, por las drogas, qué sé yo lo que usted haya elegido. Cuando vienen los efectos, entonces sí, Satanás está disfrutando del momento. Satanás está reventando cohetes, Satanás está esperando el momento que usted blasfeme, que usted se aleje de Dios, que usted diga, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estar perdiendo mi tiempo? Vea, lo primero que usted empieza a tomar decisiones como esas, ya no venir a este lugar. Así es como empieza su caída. Pero quiero decirles algo esta mañana. Dios no está disfrutando de su caída. Escúchenlo. Hay un salmo muy lindo que dice, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Dios. A él correrá el justo. ¿Quiénes son los justos? Cada uno de nosotros. Justos en razón de haber sido justificados, que nuestros pecados nos han sido perdonados. ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice, el que sus pecados un día le fueron perdonados, tiene dónde correr, a dónde acercarse. Dice, correrá a él y ahí será levantado. No puede levantarse aquel que no ha caído. Ahora bien, pregunto esta mañana, y por favor que todo esté enchufrado en la historia. Job califica como malo, como pecador o como escarnecedor. ¿En cuál crees que califica? En ninguno. Por supuesto que en ninguno. ¿Por qué? Porque no era un problema de sus pecados y estaba viviendo sus consecuencias. El pleito era Satanás y Dios. Job solamente estaba en un fuego cruzado. Entonces venir uno de sus amigos y crucificarlo y decirle, mira Job, ya descubrí, es que vos sos un escarnecedor. O sea, un incitador a la maldad. Yo digo, ¿y cuándo te incitó a la maldad? ¿En qué momento Job te provocó a que fueran a disfrutar a una parranda?
¿En qué momento Job te dijo, mira, la vida hay que gozarla? Porque ese sería un incitador, ese sería el escarnecedor, aquel que me lleva a perder mi vida. Siga leyendo lo que dice a continuación. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés, nazca hombre. Mire qué palabras más duras estas. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de toda mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar tu último suspiro. Bien, termino de esta manera. Estaba diciéndole Zofar, si tan solo tuvieras un poquito de cordura y pidieras perdón a Dios, tu vida va a cambiar. Si tan solo te humillares, tu vida va a cambiar. Entonces pregúntese esta mañana conmigo, ¿humillarse de qué? ¿Cuáles eran sus pecados? Venir y condenar al que está caído es fácil. Escúchame, venir y condenar al que está caído es fácil. Y yo les estoy explicando esta mañana que no necesariamente las enfermedades llegan por sus pecados. Dios no se complace ni disfruta la caída de nadie. El único que está celebrando todo esto es Satanás. Y yo quiero terminar diciéndoles, jóvenes, que no exista persona alrededor tuyo que te condene por tu manera de ser, que no existe persona alguna que te condene por tu forma de actuar. No dejes que personas te hagan sentir pecador o escarnecedor o de maldad. Más que ello, trata de vivir una vida agradable cada día delante de Dios. Si eso usted lo hace, su vida va a ir cambiando cada día mejor. Quiero invitarles a todos que inclinen sus rostros. Vamos a orar.